Les he dejado una pequeña tareita que, a ver, un ratito voy a paralizar para decirles. Y vamos a hablar sobre los tejidos vegetales, ¿no? Tejidos vegetales, o sea, se supone que los tejidos en una planta. Por supuesto que una planta no es igual que nosotros, ¿no? Nuestras células, que son eucariotas, al igual que una planta, se desarrollan pero y crecen hasta un límite. Por ejemplo, yo me imagino que creceré hasta 1,65 m y más no. Ustedes también, ahorita están en desarrollo, tienen 15, 16 años, 17 años, cuando tengan 19 va a ser su último estirón que tengan ustedes, sus células van a reproducirse de tal manera que van a ganar altitud y de repente grosor, ¿no? En su cuerpo, pero cuando pasen de los 19, de repente a los 20 años ya poco probable que crezcan, pero nosotros, pero las plantas no, las plantas crecen ilimitadamente. Es más, si yo tengo una planta hoy día y la corto su raíz, la mato, al otro día ya está muerta, pero hasta el día que yo le corté la raíz seguía creciendo, o sea, sigue creciendo, es distinto. Y su crecimiento es debido a casi igual que los animales, a células de crecimiento, que son células embrionarias, ¿no? Por supuesto que hay otros tejidos que son para protección, para conducción de sabias y todo eso, ¿no? Pero vamos a ver solamente un tejido, que es el tejido de crecimiento, que son los meristemas. Así que vamos a ver un ratito un videíto para hacer una especie de resumen. Ojalá que sea este que está acá. A ver un ratito quiero buscarlo si de repente no es esto. Ay, espérate. Casi les he cortado. Voy a buscarlo un ratito. Este era un resumen. Este es. Ya. Voy a salir y voy a ingresar a la pantalla. Pero hay que compartir el sonido acá, ¿no? ¿Dónde se comparte el sonido? Acá está. Compartir sonido. Me dicen si se escucha. Presentar el tema que sería los... ¿Se escucha? Sí, profe. Ya. Voy a poner el amplio de la pantalla. tejidos vegetales. Entonces, todos sabemos que las plantas son seres autótrofos que fabrican su propio alimento gracias al sol. Necesitan hacer esto para poder sobrevivir. Ahora, una planta, ¿no? Está conformada por órganos. ¿Cuáles serían estos? La raíz, el tallo, las hojas. Y estos órganos a su vez están conformados por tejidos. Y los tejidos están conformados por células. Un conjunto de células, entonces vendría a ser un tejido. Allí podemos ver distintos tejidos que va a tener mi planta, ¿no? En el corte de un tronco. Ahora, los tejidos pueden ser clasificados en dos tipos, meristemáticos y permanentes o adultos. Los tejidos meristemáticos son tejidos de crecimiento. Entonces, al ser tejidos de crecimiento, si ustedes observan las células van a estar dividiéndose constantemente, ¿no? Porque esto le va a permitir, como acabo de decir, el crecimiento. Están haciendo mitosis todo el tiempo. Ahora, estos tejidos meristemáticos van a dividirse a su vez en tejido meristemático primario o apical, tejido meristemático secundario o lateral y tejido meristemático intercalar. Si hablamos primero del tejido meristemático apical, lo vamos a ubicar ¿dónde? En los extremos de la planta, tanto en el extremo de la raíz como del extremo superior, donde termina de crecer. Ahora, este tejido se va a encargar del crecimiento longitudinal. También tenemos el tejido meristemático secundario que se va a encargar del crecimiento a lo ancho, es decir, el crecimiento del grosor de mi planta. Cuán grueso va a crecer, va a ser, ¿no es cierto? En el caso de los árboles, por ejemplo, ustedes ya saben que es un crecimiento bastante amplio, ¿no? En el cual ya podemos ver en la parte final el corcho, ¿no? Que vendría a estar conformado por células muertas. Ahora, mi planta va a presentar durante toda su vida crecimiento, ¿no? Ahora, si hablamos de otras funciones de la planta, sabemos que mi planta también va a tener que nutrirse, que tener soporte, va a tener que hacer la fotosíntesis, y para esto, ¿qué va a necesitar? Tejidos, ¿no? Hasta para transportar las sustancias necesita tejidos. Ahora, todos estos tejidos se van a agrupar y se van a clasificar en tejidos permanentes o adultos.
adultos. Allí podemos ver la imagen, ¿no?, del tronco con distintos tipos de tejidos que vamos a ver cuáles son. Tenemos tres tipos, perdón, dentro de los tejidos permanentes o adultos tenemos dos tipos, el simple y el complejo. Ahora, el tejido permanente o adulto simple va a dividirse en tres tipos, va a tener tres subdivisiones. El tejido parénquima o parenquimático, luego tenemos al colénquima y el esclerénquima. El tejido parenquimático es un tejido de relleno. Si ustedes miran la imagen se van a dar cuenta que las células están como divididas, tienen espacios. Este tejido parenquimático va a tener varias divisiones. Una de ellas es el parenquimático clorofiliano para hacer la fotosíntesis y el de reserva para guardar sustancias como agua o grasas. Luego tenemos que el tejido está ubicado en esas partes de la planta, ¿no? Tenemos el colénquima, que es un tejido de sostén, de soporte, y le va a permitir a mi planta que tener elasticidad y flexibilidad. Mi planta va a poder moverse. Este tejido está conformado por células vivas y podemos localizarlo principalmente en las ramas y en los troncos. El esclerénquima, si se fijan, las células están rodeadas por una sustancia marrón, que es la lignina. Es una sustancia que hace que mis células estén muertas. Este esclerénquima se va a encargar de ¿qué? De darle rigidez y resistencia, también protección, y la vamos a ubicar en esas estructuras. Ahora, dentro de los tejidos complejos tenemos dos tipos de tejidos. Vamos a ver cuáles son. Si ustedes ven allí, van a ver como una especie de tubitos, ¿no? ¿Por qué? Porque este tejido son tejidos de transporte, ¿no? Vendrían a ser como las venas y las arterias de la planta. Ahora, vemos el xilema, ¿no? Está conformado por tubos, pequeñas tráqueas, que van a transportar la savia bruta o el agua. Y si transporta el agua, lo va a hacer ¿desde dónde? Desde la raíz hasta los extremos de mi planta. Tenemos también al floema, que a su vez también está conformado por tubos, como acabo de decir, vendrían a ser como las venas y las arterias de la planta. Pero el floema va a transportar la savia elaborada, es decir, los nutrientes desde las hojas hacia toda mi planta. Entonces, ese sería un pequeño resumen de lo que vendría a ser los tejidos vegetales. Muchas gracias. Ya, es rapidito nomás, porque nosotros vamos a desarrollar solamente uno, que es el embrionario, ¿no? O el tejido meristemático. Y para eso tengo aquí la pizarra, quiero que vean un ratito la pizarra. De repente al final les mando una foto de esto, para que puedan mandarle a la profesora Margarita. Si pueden, le toman una foto también ustedes, porque creo que en una de las actividades les he puesto que dibujen lo que es los meristemas. Entonces, la planta crece primero, acá salieron unos mensajes medio raros. Crece la planta primero a lo largo y después crece a lo ancho. O sea, primero la planta aparece, ¿no? Aparece, ¿sí? Imaginen más o menos así como algo delgadito. Y una vez que ya está larguita, crece hacia arriba y crece hacia abajo por las raíces, cuando ya empieza a crecer un poco de largo, recién se ensancha, ¿no? Algo así. O sea, es un crecimiento primero primario, a lo largo, y secundario cuando ya se ensancha, cuando se hace un tronco más grueso. Acá tengo, por ejemplo, este tronquito, miren, este tronco es una planta que yo tenía en mi jardín, es un tronco que inicialmente era delgadito, ha crecido y cuando ya tuvo una longitud determinada, recién comenzó a ensancharse, ¿no? Y es más, como ya está muerto, solamente estaba, mira, está hueco, es un tronco verdadero, pero solamente ha quedado la parte de afuera, que es la peridermis, o sea, el corcho, dice. Suena como corcho, ¿no? O caucho también le dicen. O suber, mire, en biología lamentablemente una cosa tiene 4 nombres, 5 nombres, y ese es el problema de biología, que hay que memorizarse a veces muchas cosas, ¿no? Miren, suber, corcho, caucho, ¿qué más? Y peridermis, tiene 4 nombres esto, pero lo de adentro, que eran otros tejidos, que eran células vivas, ya no están, ya murieron, quedó las células muertas nomás. Pero ¿cómo creció? Primero creció a lo largo y después creció a lo ancho. Por eso es que las células de crecimiento o los tejidos de crecimiento se dividen en dos. Meristema primario, que son los que determinan la longitud, o sea, los que hacen que la planta se vaya hacia arriba y hacia abajo. Y el meristema secundario, que es el que le da el grosor, ¿no? Primero crece hacia arriba y hacia abajo y después se ensancha y sigue creciendo hacia arriba y hacia abajo. Pero empieza primero con el estiramiento, ¿no? Un embrión pequeñito, una semillita, primero sale hacia abajo la raíz y hacia arriba el tallo, ¿no? Crece hacia lo largo. Y después cuando ya está grandecito, se ensancha.
Esas células de crecimiento se llaman meristemos, o meristemas, dicen algunos, ¿no? Y están, como crecen hacia lo largo, deben estar en los extremos, pues, en los extremos de la planta. Acá están los extremos de la planta. La parte de arriba, que es la yema apical, está en el extremo del tallo, lo más alto del tallo, y en la parte de abajo es en la parte más abajo, que es en la raíz, que es el cono vegetativo. Yema apical, para la parte de arriba, y cono vegetativo. ¿Cómo se llaman los extremos? Les dicen los ápices de la planta. O sea, los dos son los ápices. Por eso se llaman meristemas apicales también, ¿no? Apicales. Apical caulinar, el que está arriba, y apical radical, el que está en la raíz. No radial, sino radical. Pero también hay unos extremitos donde aquí sale una ramita más o de repente sale una hoja, ¿no? Puedes saber que, mira, que acá debe haber meristemas también porque está creciendo una hoja. Cuando ya nace la hoja, ya no hay meristemas, es otro órgano. Pero si aquí crece una ramita más, o sea, sigue creciendo la planta y sigue creciendo un tallito más chiquito, una ramificación, sí hay células de meristemas, o sea, células de crecimiento. Y esa yema, así como esta es apical en la punta, estas ramificaciones se llaman yemas axiales. O sea, acá también hay meristemas. Entonces, arriba, en la parte de arriba, y abajo, estos son los que determinan la longitud de la planta. Entonces, las primeras meristemas son los meristemas primarios. ¿Dónde se encuentran? En los ápices, en las puntas. Los ápices, o sea, en la punta de arriba y en la punta de abajo. En la yema y en el cono vegetativo. Acá, si nosotros analizamos esta partecita de arriba, que es el cono, la yema apical, vamos a encontrar dos tipos de células. No sé si se ve ahí. La arriba hay una parte que se llama la túnica y abajo es el corpus. Las de arriba son células bien pequeñitas, que tienen un núcleo bien grande, que están en constante mitosis, están reproduciendo y siguen ahí en el borde. ¿Por qué? Porque están creciendo y tratan de multiplicarse lo más rápido posible. Son células embrionarias, están en constante reproducción. Mientras que las de abajo, en el corpus, estas células ya están un poquito más grandecitas y algunas se van a quedar ahí en la túnica y otras van a irse más hacia abajo en la planta, más abajo. ¿Por qué? Porque ya van a convertirse en otro tipo de células, en otro tipo de tejidos van a estar. De repente son células que van a irse de repente al xilema, o de repente van a la hoja, o de repente se van a otro sitio. Entonces, por lo tanto, estas ya se van a convertir en células de tejidos adultos. Estas son células embrionarias y estas ya se van a convertir en células adultas. Entonces, las embrionarias son las que van creciendo. Cuando estas adultas comienzan a crecer, la planta crece hacia arriba. Igual abajo, ¿no? Acá tenemos una partecita que es dos partes, ¿no? Una parte que es el meristema radical, las células que están en la parte de arriba, pero abajo también hay células, pero están muertas. Y acá esta partecita que está muerta protege a la raíz, porque no es igual, miren, el tallo es un poco durito. En cambio, en la raíz son tan delgaditas que con un golpecito nomás se quiebran en dos, ¿no? Entonces hay que proteger esos filamentos que son las raíces, que son delgaditas, con células muertas, que ese sitio se llama la cofia. La cofia es una envoltura, protege al meristema radical, que son las células vivas, que están en constante reproducción, y esta cofia está llena de células que ya están muertas, pero es como si fuera un guante que lo está protegiendo, ¿no? Está haciendo que se reproduzcan, pero que no estén a la intemperie. Por lo tanto, miren, arriba tengo dos zonas y abajo también tengo dos zonas. Arriba es la túnica y el corpus, en la yema apical, y abajo tenemos el meristema radical, acá, y la cofia que está en la punta, que son células muertas. Esto de acá vendría a ser el ápice caulinar y abajo sería el ápice radical. Pero los dos son meristemas primarios porque determinan el crecimiento a lo largo y hacia abajo, a lo largo, o sea, a lo largo, longitudinal. O sea, una planta crece hacia arriba y hacia abajo por los dos meristemas primarios. Meristemas primarios. A ver, si les pregunto a ustedes, ¿dónde están los meristemas primarios? En los ápices. ¿Y qué son los ápices? Los extremos de la planta. Por supuesto que también hay aquí en estos extremitos, ¿no? Hay un extremo acá, es una ramificación, una rama, también es un extremo. Puede haber otra rama, también es un extremo. Pero siempre y cuando esté creciendo. Si hay una hoja, ya no es un extremo. Ya no. Y si hay un fruto, tampoco. Tiene que haber una rama solita. Acá también, en algunos casos, cuando yo corto una planta y le corto la parte de arriba, yo pensaría pues que la planta va a morir, ¿no? Algunas plantas sí mueren, pero otras no. Por ejemplo, ustedes cortan el césped de la cancha de fútbol y sin embargo el césped al otro día creció un poco más, o sea, sigue creciendo. O sea, esa clase de plantas son especiales.
O sea, tienen también, así como tienen meristemas en las puntas, también las tienen en el centro. Y eso lo vamos a ver más adelante en las diapositivas. Si las tienen en el centro, cuando yo corto la planta por la mitad, pues siguen creciendo. Pero no todas. Son generalmente algunas plantas que tienen un cotiledón, o sea, generalmente la hierba. Y la hierba, generalmente cuando yo la corto, le corto la punta, le corto la yema, la dejo por la mitad, así como si fuera, el tallito lo dejo cortado así por la mitad, pues en el tallo también tiene meristemas que no hacen que se ensanche, sino que hacen que se vaya hacia arriba, o sea, lo hace crecer. Por eso el pasto, o sea, el césped, el gras del estadio, hay que estar cortándolo constantemente, ¿no? Y crece hacia arriba, no se ensancha. El césped siempre crece hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Por supuesto que también tiene unas ramificaciones por ahí. Entonces, ese es otro meristema que lo vamos a ver en el diapositiva. Acá no lo he puesto porque si no iba a poner en medio todo. O sea, si les pregunto a ustedes, ¿dónde están los meristemas primarios? Está en los ápices, que son los extremos, ¿no? ¿Y para qué sirven? O sea, ¿cuál es la función? Es el crecimiento de la planta en forma longitudinal, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Es todo. Las partes son estas, ¿no? La túnica y el corpus en la parte de la yema y el meristema radical o cofia en la parte de abajo. Son dos espacios. Por supuesto que hay que ver cómo crecen esas células y entonces, como están en constante crecimiento, tratar de analizar una célula en una planta cuando está creciendo, ya se imagina que debe ser bien complicado, ¿no? Para poder analizar tendríamos que cortarla, y cuando la cortamos ya no están vivas, o sea, ya no se reproducen. Por lo tanto, todo lo que se ve aquí es teoría, en ciencias también hay teorías, ¿no? O sea, se cree que crecen así, ¿no? Se cree que crecen hacia arriba, se cree que crecen hacia abajo, y se da una longitud hacia arriba. Si yo corto una planta para analizarla, precisamente los meristemas son los primeros en morir, porque son los que se reproducen. Y esto es con respecto al meristema primario. Pero también hay otros meristemas, que es el secundario. Y este meristema está en el tallo. O sea, en el tallo está el meristema, o sea, lo que le da el grosor, ¿no? Lo que le estaba diciendo. Esto de acá creció a lo ancho porque aquí tenía otras células de crecimiento que no crecen hacia arriba ni hacia abajo, sino crecen a lo ancho. Y eso está compuesto de dos cilindritos, uno sobre otro. Pensando que le corto aquí el tallo a esta planta, pues voy a encontrar dos cilindritos. Uno que se llama el cambium, así se llama, cambium vascular, y el otro es el cambium suberoso. Hay otros nombres. Acá le ponen cambium y acá le ponen felógeno. O sea, cambium vascular y cambium suberoso es cambium y felógeno. Les digo, hay sinónimos por todos lados. Ustedes ven una figura y no dice cambium vascular, de repente dice cambium nada más. Y acá ven el cambio suberoso y no dice suberoso, dice felógeno, es lo mismo. Pero son dos y acá los tengo, vamos a ver. No los tengo en planta, sino los tengo en un cartoncito. Imaginen que son esos dos cilindritos que están acá. Vascular, el del medio, el del centro, y el suberoso, el que está afuera. Pero estos, como les digo, son células que producen otras células. Por lo tanto, si yo agarro el tal dentro, que es el cambium o cambium vascular, pues adentro va a crecer un montón de células hacia adentro que se llamarían el xilema. O sea, esto de acá ya sería otro tejido, pero crece a partir del cambium vascular, xilema. Pero si crece por afuera, es el floema. Entonces, de lo que era uno, ahora son tres capas, ¿no? Por eso el tronco está lleno de capas, ¿no? Pero nacen de una sola, una hacia adentro, imagínense, hacia adentro crece y hacia afuera también crece, ¿no? Pero como es radial, crece hacia adentro como si fuera otro cilindrito y crece hacia afuera como si fuera otro cilindrito. ¿Cómo se llama? Xilema, que es lo que conduce la savia bruta, que es otro tejido. Y floema, que es el que conduce la savia elaborada, que es otro tejido. Pero nacen del meristemo que se llama, bueno, el meristemo secundario, ¿no? El meristemo secundario que se llama el cambium vascular o cambium, nada más. Miren, son nombres un montón, ¿no? A ver. Cambium vascular, xilema adentro y floema hacia afuera. Xilema adentro, floema hacia afuera. Y el otro, el más externo, porque eran dos, ¿no? Cambium vascular y el cambium suberoso también. El cambium suberoso, que es más ancho, que está más hacia afuera, por dentro crece otro tejido, que se llama, bueno, no me recuerdo ese nombre, le he puesto acá, felodermo. Es otro tejido que va hacia adentro, felodermo. Y también crece por afuera otro tejido, que es el suber, por eso se llama suberoso, ¿no? Suber, no puedo meter. No uber, sino suber. O corcho también le dicen. O la peridermis, no entra.
ponerlo por acá. O sea, está creciendo por dentro y por fuera 2 tejidos más. Ahí está, ahora sí. O sea, acá está mi felógeno, o sea, cambium suberoso, y por dentro crece siempre me olvido este nombre, felodermis por dentro, y por fuera que está creciendo el corcho, el caucho, el suber, o también se llama la peridermis. O sea, esta peridermis son células muertas ya, ¿no? Son protección. Y vendría a ser eso que está acá. Esta es la peridermis, o sea, es el caucho. Ustedes se dan cuenta, es como si fuera un caucho, como un corcho. No tiene vida. Está prácticamente como si fuera un cartón enrollado. Y es un tejido que tuvo vida algún día, ¿no? Entonces, son 2 cilindritos que se están dividiendo en 6. Acá están 3 y 3. Por lo tanto, estos que eran 2 y se dividen en 6 partes, son los tejidos, bueno, eran 2 que son los tejidos meristemas secundarios. El meristema secundario que se llama cambium vascular y el cambium suberoso o suberógeno también, ¿no? Pero este cambium vascular también se le dice cambium nada más. Y al cambium suberoso o suberógeno le dicen felógeno. O sea, si ustedes ven algunos sitios por ahí, algunas gráficas, algunos dibujos o algunos libros, van a encontrar cambium y felógeno, o cambium vascular y cambium suberoso, cualquiera de los dos sinónimos, que determinan muchas capas, hacia adentro y hacia afuera. En total son 6, ¿no? Cada uno son tejidos distintos, son tejidos que tienen otras funciones, no son tejidos de crecimiento. Estos dos sí son tejidos que están creciendo constantemente. ¿Y qué determinan? Determinan el crecimiento a lo ancho. O sea, la planta que era delgadita se ensancha porque van creciendo hacia adentro y hacia afuera. Imagínense, se engruesa por dentro y se engruesa por afuera, ¿no? Y va siendo más grande. Cuando más viejo es la planta, más viejo es el árbol, más ancho se pone. Y hay árboles que están viviendo cientos de años, ¿no? Hay unos árboles que existen todavía cuando Atahualpa estaba vivo, creo, acá en Lima. Entonces, estos son los 2 meristemas secundarios, vascular y suberoso. ¿Y dónde están? En el tallo. En algunas partes de la raíz, sí, en algunas raíces gruesas, ¿no? Cuando la raíz es gruesa, ahí también hay cambium vascular y suberoso, cuando están gruesas. Cuando son en los extremos de la raíz, ahí ya no, porque ahí son puras meristemas primarios, que son las células que crecen hacia arriba y hacia abajo. Estos le dan lo ensanchan a la planta, le dan más grosor, ¿no? Más radial, o sea, más diametral que hacia arriba y hacia abajo. Entonces son dos meristemas. Primario, que es longitudinal, y secundario, que es transversal, ¿no? O sea, que es lateral. El primero determina el crecimiento hacia arriba y hacia abajo, y el otro determina el crecimiento en lo ancho, o sea, en el grosor. Y las partecitas, como les digo, así como estos tienen 2 partes, que son yema apical y cono vegetativo, pues este tiene su cambium vascular y su cambium suberoso, que determina todos los tejidos que están dentro del tallo de la planta, ¿no? O del tronco de un árbol, también puede ser. Acá, estos son de crecimiento, estos no. Esos son 2. ¿Dónde está? Como les digo, en el tallo y en las partes de la raíz, en algunas partes, ¿no? Y el meristemo primario está siempre en las puntas, en los ápices, ¿no? Caulinar en la punta de arriba y radical en la parte de abajo. Este es como un resumen. Si ustedes, no sé si ustedes lo ven, pero yo creo que es bien difícil tomar una foto porque se ve medio borroso, ¿no? Acá mismo yo en la pantalla lo veo borroso. Pero si desean, les tomo una foto y se los mando porque creo que una de las preguntas que le he puesto dice que grafiquemos esto y lo mandemos a la profesora. Así que se lo puedo mandar más tarde para que lo adhieran a su tarea, para que puedan mandar su trabajo a la profesora Margarita. Ahora sí vamos a ver en nuestras diapositivas lo que hemos hablado, para que vean que lo tenemos también acá un poco resumido, y hacemos algunos ejercicios también más acá. Estamos en la semana, la verdad no sé qué semanas es, pero yo he puesto 4 y 5, no sé. Esto lo pasamos rapidito y vamos a ver sobre los tejidos vegetales, ¿no? Primero dijimos que habían 2 tipos de tejidos, ¿no? Los tejidos meristemáticos, y los tejidos adultos, los permanentes, ¿no? Hay 2. Nosotros hemos visto solamente esto de acá, ¿no? La diferencia entre uno y otro es de que estos son tejidos, le dicen no diferenciados. ¿Qué significa no diferenciados? Que las células son, como están en constante transformación, en constante mitosis, entonces estas células, tú ves una con otra y las ves que
que parece que fueran distintas. ¿Por qué? Porque una está de repente está en una telofase, la otra está en una metafase, ¿no? Una está reproduciéndose y otra ya terminó la reproducción, o sea, es más grande, o sea, hay una distinción, no tienen una función definida, lo único que hacen es reproducirse, reproducirse, reproducirse. Por eso son células especiales de tejido meristemático, meristemos, ¿no? O sea, no son diferenciadas. Mientras que estas células adultas, ya como son adultas, ya tienen una función específica y se parecen mucho unas a otras, ¿no? Es más, ya se parecen mucho y su división se hace más pausada. Son más grandes, tienen otras características, ¿no? Imagínense que ustedes ahorita tienen 16, 17 años, ¿no? Entonces, supongamos que yo fuera de repente su tutor y yo los tengo a ustedes todos encerrados en un salón. Como ustedes están en pleno desarrollo, entonces yo diría, todos ustedes lo que tienen que hacer es estudiar, lavar su ropa, todo, ya, todavía no tienen una actividad específica, ustedes son como no diferenciados. Pero cuando ya tengan 18 años y comiencen ya a trabajar o a estudiar una profesión, yo les digo, a ver, la señorita Sosa va a ser enfermera, se va a la Universidad de Lima. El señor Taco se va a la Universidad de la Agraria y va a ser un ingeniero agrónomo. Y así, les doy funciones. Ya como son adultos, cada uno tiene una función específica. Entonces, son distintas funciones. Y por lo tanto, son diferentes sus comportamientos y se van a otros sitios. Mientras que estos meristemos, no, son no diferenciados porque tienen una simple labor que es reproducirse, reproducirse, reproducirse. Y están no diferenciados porque, como les digo, todas las células parece que fueran distintas porque todas están en constante cambio. Acá no, las permanentes, las adultas, ya tienen una función específica. Algunas se irán, pues de repente, si son células humanas, bueno, si fueran células humanas, se irían de repente algunos a los músculos, otros se van al cerebro, así. Pero si son en las plantas, algunos se convertirán en hojas, otros se convertirán en xilema, otros se irán de repente a las partes más internas de la planta, así, ¿no? O de repente se convertirán en células muertas también, ¿no? Como el corcho. Pero tienen una función específica, ¿no? Distinta. Hemos visto solamente los meristemos, o sea, los que son en constante reproducción, y son de dos tipos, ¿no? Primario y secundario. Pero el tejido ya pues ustedes saben que es un conjunto de células que tiene una función específica, ¿no? Agrupaciones de células con una función especializada, ¿no? Es necesaria para la supervivencia de las plantas, ¿no? De los vegetales. Por supuesto que tiene diferentes estructuras. Acá hay unas figuritas de algunos tejidos vegetales. Son tejidos, miren cómo acá hay células. En algunos tejidos hay un solo tipo de células, en otros hay más de dos tipos de células, dos o más tipos de células que forman parte de un tejido. Los que tienen una sola célula son tejidos bien simples. Está, por ejemplo, en las hojas, en la cutícula, hay una sola capa de células. Pero hay otras que tienen varias células distintas, o sea, varias células que conforman un tejido, ¿no? O sea, el tejido no necesariamente tiene que ser una célula, puede ser la combinación de dos o tres tipos de células, pero tienen una misma función, ¿no? Son tejidos más complejos, ¿no? Y los meristemos, o tejidos embrionarios, o de crecimiento, pues se dividen en dos, como les decía, ¿no? Primario y secundario. Se puede definir que es la región donde ocurre la mitosis, o sea, la división celular, ¿no? Esa es la región donde está constantemente multiplicándose, reproduciéndose. Todas las células se están duplicando, cuadruplicando y haciéndose cada vez más, más, más. Ahí es donde nacen los tejidos o las células adultas, también nacen ahí. Los meristemas se clasifican por su localización, ¿no? Si están en los extremos o si están en el tallo, ¿no? Primarios y secundarios. Apicales, cuando están en los extremos, en los ápices, ¿no? Y laterales, cuando están en la parte del tallo, que es cambium, cuando está en lo más eh, interno, que es el cambium vascular, y el felógeno, que les decía que es el cambium suberoso, que también les dicen felógeno. Acá les he puesto a propósito para que vean que tiene el mismo nombre, que está, bueno, en la pizarra no lo he puesto, ¿no? Pero es el cambium suberoso. Y este cambium es el cambium vascular, que es lo que va a determinar los conductos, ¿no? Que es el xilema y el floema, por donde pasan los nutrientes y la savia elaborada, ¿no? De la planta. O sea, ya es otro tejido, ¿no? Acá está, meristemas apicales, las puntas, y los laterales, que es el meristema secundario. Cambium vascular, cambium suberoso o suberógeno, también lo ponen aquí. Esto determina los tejidos conductores, xilema, floema, y este determina los tejidos de protección, que son el suber, que es el más externo, ¿no? El corcho. Estas son unas células muertas también.
Este es el tejido primario. Y este es el tejido secundario. Pero son meristemáticos. No es tan difícil esto, sino que hay que acordarse un poco los nombrecitos más. Las células meristemáticas primarias son pequeñas, miren esas características, son células pequeñitas porque ni siquiera crecen mucho y ya se están dividiendo en dos, ¿no? Es como si fuera unos muchachos de 17 años que ya tienen hijos, algo así, ¿no? O sea, no crecen mucho, sin embargo ya se reproducen rapidísimo, ¿no? Su función sería reproducirse, ¿no? Son pequeñas, isodiamétricas significa que casi todos tienen el mismo tamaño, el mismo volumen, no necesariamente iguales por dentro, ¿eh? Porque todas están diferentes, están cambiando constantemente. Y no hay muchos espacios entre ellas, ¿no? O sea, están bien juntitas unas con otras. Su pared está constituida de celulosa, no tiene pared celular, celulosa, y la pared es muy pequeñita o no tiene. Compuestos pépticos, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Son otros enlaces. El protoplasto, que es una célula sin pared celular, es denso. El retículo endoplasmático no se ha desarrollado mucho, no es necesario, y tiene muchos ribosomas que producen proteínas, ¿no? Esos ribosomas. Las mitocondrias también tienen, pero tienen un núcleo muy grande, miren, núcleo voluminoso. Generalmente la mitad de la célula es un núcleo, porque se están reproduciendo, o sea que el núcleo se comienza la replicación, la transcripción del ADN, ¿no? O sea, el núcleo tiene que ser grande porque está en constante cambio. Y ocupan las partes centrales generalmente de su célula. O sea, estas son características de una célula meristemática o células de crecimiento. De los tejidos meristemáticos, por supuesto. Chiquitas, ¿ah? El núcleo grande. Están en los ápices, ahí se sitúan los meristemas. A partir del estado embrionario, las plantas se desarrollan y crecen así. Bueno, los meristemas son los que ocasionan eso. El primer crecimiento de todas las plantas siempre es a lo largo, longitudinal, y después ya crece en grosor, ¿no? Este crecimiento primario que corre a través de un grupo de células que se llaman, bueno, que están en los tallos y la raíz, en los ápices de los tallos y las raíces. Ápices significan las puntas, ¿no? Así como en la base de los entrenudos. También hay en los entrenuditos que vimos ahí en la pantallita. Y estos grupos de células son los meristemas primarios. Me estoy repitiendo cada rato lo mismo, ¿no? Apicales o primarios están presentes en los extremos. Y el radical o caulinar, bueno, en las raíces se llama meristema o ápices radicales y ápices caulinares, ¿no? En la raíz, radical, y en el tallo, en la puntita, caulinar, o en la yema, ¿no? La yema apical. Y son los responsables del crecimiento primario, o sea, del crecimiento longitudinal. Ahí hay una fotito de lo que les puse por ahí en la pizarra. Acá está en la puntita, ápice caulinar, y en la raíz ápice radical. Así se llaman las zonas. Pero son dos zonas, ¿no? En la parte de arriba está la túnica y aparte está el corpus, y acá, en esta de aquí, se llama meristema radical, y esta vendría a ser la cofia, que son células muertas en la parte más externa de la raíz, que sirve de protección de la raíz. Y existe una intensa división celular, o sea, están reproduciendo constantemente, mitosis, ¿no? Ya, y este es un caso, como les decía, el especial, ¿no? Cuando hay hierba, o sea, cuando es el gras, los meristemas que son en los extremos existen, pero también tienen meristemas en los laterales. O sea, no es para engrosar, sino es para crecer. Esos meristemas se llaman meristemas intercalares. No todas las plantas las tienen, solamente los tienen algunas hierbas que crecen cuando tú las cortas y siguen creciendo, es porque sus tejidos meristemáticos no necesariamente están en las puntas, están también en el centro. Cuando tú cortas el tallo, o sea, cortas la parte central, tienen meristemas de crecimiento a lo largo y crecen hacia arriba, no se ensanchan. Pues cualquiera diría, pues yo corto la planta en dos y debería morirse, ¿no? Porque le estoy cortando las células que están vivas y están en reproducción. Pues algunas plantas las cortas por la mitad y se mueren. Hay otras que las cortas por la mitad y siguen creciendo. Porque tienen un meristema especial, que es el intercalar. Generalmente está en el tallo y generalmente son las hierbas, ¿no? Por ejemplo, el gras, la hierba mala, esas cosas que crecen solitas y tú las cortas y siguen creciendo, esas hierbas, sus meristemas están en el tallo, no en las puntas, sino en el tallo. Eso con respecto a los meristemas primarios, que dan el crecimiento hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Túnica y corpus, estas son células que están en crecimiento, y estas son las células, esta es la puntita, ¿no? La yema apical. Son células que ya se van a convertir en adultas, se van a ir más hacia abajo, se van a ir para otros lados de la planta, ¿no?
La túnica no, son células chiquititas, como les digo, y son células que se están reproduciendo constantemente. Acá están las dos zonas. Por supuesto que hay unas florcitas ahí que recubren esta parte de acá que parecen dos cachitos, son florcitas que se llaman las catáfilas, catáfilas. Así ven en la pizarra, son como unas florcitas que siempre ustedes ven una planta, ustedes traten de ver una plantita y vean la puntita del tallo, van a darse cuenta que en la puntita siempre hay una zona bien suavecita que es esta túnica, y hay siempre unas cositas a los alrededores como si la estuvieran protegiendo, ¿no? Que son las catáfilas, se llaman. Tienen hojitas chiquititas, bien chiquititas. Y en la raíz, como les decía, acá tengo el meristema radical, esto ya no es importante, y la caliptra o la cofia, que son células muertas, que es lo que le decimos más o menos como el corcho, así, pero este se llama caliptra o eh, cofia, que es el extremo más abajo de la planta. Y estas son las yemitas, ¿no? Que tienen vida. Estas son las hojitas que yo les decía, que se llaman las catáfilas. Esas hojitas los protegen a la yema apical. Miren que acá ha crecido hasta acá y después de un momento a otro crecieron por los dos lados, ¿no? Entonces esta parte del tallo ya es una parte vieja ya. Y esta sería la parte nueva, ¿no? Están creciendo. Por lo tanto, aquí están los meristemos primarios, ¿no? En los extremos de la planta. Y el grosor ya lo determina otro, ¿no? El grosor, como les estaba diciendo, es el secundario. Y este es el meristemo secundario, que es el lateral. Ahora, es para crecer a lo ancho, ¿no? Son dos, ¿no? El cambium y el felógeno. Cambium vascular y cambium suberoso o felógeno también. Sí. Son los responsables del espesor. Lo que determinan son 6, ¿no? Además, los grupos de plantas pueden crecer en grosor, denominado crecimiento secundario. ¿Por qué secundario? Porque primero crece hacia lo largo y después que ya está grandecita, recién se ensancha. Es como ustedes, ¿no? Crecen un poco hacia arriba y cuando ya están más maduros, se hacen más fuertes, ¿no? Los músculos son más fuertes, las señoritas también se ponen más gruesitas y todo eso. Entonces, primero crecen y después ya se ensanchan un poco. O sea, inclusive se van al gimnasio y todo eso, ¿no? Pero aquí estas plantas primero crecen y después se ponen más anchitas, ¿no? El secundario. Lo hacen gracias a los meristemos secundarios, que es el engrosamiento, ¿no? Y estos dos tejidos, que son los meristemos, son el cambium suberógeno o suberoso y el cambium vascular. Pero determinan, como les digo, otros tejidos, ¿no? Más adelante van a originar 4 tejidos más, hacia adentro y hacia afuera. Más o menos así la foto de un tronco, pero eso no es tan importante. Lo que vamos a ver es esta figurita que está acá. Esta. Miren, acá yo tengo el cambium vascular, cambium, y este es el felógeno que está acá. Si ustedes se dan cuenta, uno está más adentro que otro, ¿no? Acá tengo el cambium, pero hacia adentro y hacia afuera ya hay tejidos que han nacido de ese cambio vascular, ¿no? Hacia adentro, xilema, y hacia afuera, el floema. Acá también, con el felógeno, también igualito. Hacia adentro, me olvido de este nombre. ¿Cómo se llama? Felodermis. Hacia adentro del felógeno, este es la felodermis. Y le dicen córtex, dice felodermis. Y hacia afuera está el corcho o la peridermis, que es la parte ya muerta, ¿no? Esta parte que ya está media fea, rugosa. Ese sería el corcho. Acá le ponen, bueno, no le he puesto nada, ¿no? Es la corteza, bueno, ni siquiera es corteza. Es el corcho, el suber, la peridermis, ¿qué más le ponen? Caucho también le ponen a esta parte de afuera, ¿no? Lo que está acá, esta parte de afuera, ¿no? Este vendría a ser el caucho, ¿no? O sea, ha crecido a partir del cambium suberoso o del felógeno. Hacia afuera creció esa cosa. Más o menos son las capas, ¿no? Entonces, estos dos tejidos, que son el felógeno y el cambium, o cambium vascular y cambium suberoso, determinan todas estas partes radiales, aquí están concéntricas, y cada vez que crecen más, van haciéndose más ancho el tronco, ¿no? De la planta. Entonces determinan el grosor. Eso es todo. Vamos a ver qué más podemos contestar. Dice, las células meristemáticas no poseen ribosomas, pero sí un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado. Esto que estamos contestando aquí es la tarea que les he dejado a ustedes, así que mejor voy a dejar un ratito la pantalla para pausar esto, cosa que... Bueno, ahora sí. Entonces, la tareita que les estoy dejando a ustedes, se la mandan a Miss Margarita. Y la foto, si la desean, no sé, si a uno de ustedes desea que le mande la foto, me avisa, cosa que al final se lo adhieren por ahí
a su tarea. Pero si no, mándenle solamente la ficha que les he mandado, esa hoja, y es para que ya ella los califique a ustedes. ¿Alguna pregunta? Porque yo creo que se tiene que ir, ¿no? Ah, pero es la 1 recién. Pero de todas maneras vamos a terminar temprano. 1:05, ¿no? Vamos a parar un ratito la grabación. Entonces, ya hicimos ese pequeño resumen. Terminemos esta grabación para que puedan hacer sus cosas también. Y vayan a almorzar también. Voy a terminar esto.